Hola, ¿cómo están? El objetivo principal de esta clase es recuperar aquellas cuestiones centrales vistas a lo largo del curso, repasar la teoría principal, pero sobre todo aplicarla a los ejercicios, que es lo que a nosotros más nos interesa. Quiero empezar recordándote cuáles son los ejes centrales de este curso. Lógicamente, el PowerPoint con el que vamos a trabajar, vos ya lo tenés disponible en el campus virtual. Este va a ser nuestro pizarrón virtual. Los ejes del curso han sido tres, que pudimos trabajar en las tres presenciales que tuvimos la oportunidad de tener. El primero fue el concepto de validez, propiedad exclusiva de ciertos razonamientos, de los razonamientos deductivos o válidos. Y distinguimos también los razonamientos válidos o deductivos de los razonamientos no deductivos o inválidos. El segundo eje, el que vimos en la segunda clase, fue la noción de hipótesis, los diferentes tipos de hipótesis que existen y cómo se aplican en la investigación científica, cuál es la función que cumplen en tanto guías de la investigación científica. El tercer y último eje consistió en revisar las tesis fundamentales de la así llamada filosofía clásica de la ciencia, que vimos representada por dos corrientes, el inductivismo crítico de Hempel y el falsacionismo de Popper. Comenzando entonces por el primer eje, lo primero que vimos fue el concepto de razonamiento. Dijimos que la lógica es aquella disciplina que estudia la corrección o incorrección de los razonamientos y que un razonamiento es un conjunto de proposiciones en el que se pretende que una de ellas, a la que llamamos conclusión, se derive de las otras o se infiera de las otras, que son las premisas. La conclusión se sigue, se infiere, se deriva de las premisas. Para que tengamos un razonamiento entonces tenemos que tener un conjunto de proposiciones, al menos dos, y además una de esas proposiciones, la conclusión, se tiene que seguir o se tiene que inferir de las premisas. O sea que sería un razonamiento decir, por ejemplo, algunos ingenieros son profesores, por lo tanto algunos profesores son ingenieros. Sí, porque cumple con la definición. Tenemos un conjunto de proposiciones, al menos dos, y la conclusión se infiere o se sigue, se deriva de las premisas. Lo que aclaramos también desde el principio es que cuando la conclusión se infiere necesariamente de las premisas, o sea, cuando la conclusión se deduce de las premisas, entonces el razonamiento va a ser deductivo o válido. Este es el tipo más fuerte de razonamientos que existe porque las premisas le otorgan un apoyo concluyente a la conclusión. Pero recordémoslo con un ejemplo. Un razonamiento deductivo sería, por ejemplo, el siguiente. Todos los mamíferos tienen pulmones. Primera premisa. Mi perro es un mamífero. Segunda premisa. Por lo tanto, indicador de conclusión, mi perro tiene pulmones. Vos fijate que la conclusión, mi perro tiene pulmones, no agregó ninguna información, sino que lo que hizo fue explicitar aquello que implícitamente ya estaba dicho en las premisas. Porque si vos me concediste que todos los mamíferos tienen pulmones y que mi perro es un mamífero, la conclusión, mi perro tiene pulmones, se sigue necesariamente de las premisas, se deduce de las premisas, porque en rigor esa conclusión no agregó ninguna información, sino que explicitó lo que ya estaba implícitamente dicho en las premisas. De modo que, en un razonamiento deductivo como este, la conclusión se infiere necesariamente de las premisas y eso quiere decir que no puede ocurrir que las premisas sean verdaderas y que al mismo tiempo la conclusión sea falsa. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que esa relación lógica era la de implicación. Las premisas implican lógicamente la conclusión, por eso no puede ocurrir que las premisas sean verdaderas y que la conclusión sea falsa. Visto desde el lado de la conclusión, lo que ocurre en los razonamientos deductivos o válidos es que la conclusión estrictamente no agrega ninguna información a las premisas, se limita a explicitar lo que ya estaba implícitamente dicho. Pero antes de ver qué otros tipos de razonamientos hay, además de los deductivos, recordemos que el término deducción es sinónimo del término validez, o dicho de otra manera, que los razonamientos deductivos son razonamientos válidos. Usábamos esas expresiones como sinónimas. Entonces, ¿en qué consistía el concepto de validez? Este concepto que yo te decía era fundamental para la lógica, porque a la lógica lo que le importa es determinar qué razonamientos son válidos y cuáles son inválidos. El concepto de validez, lo habíamos dicho ya en la primera presencial,
tiene que ver exclusivamente con la forma lógica o con la estructura lógica, tiene que ver con cómo está organizado el pensamiento y no con el contenido. De hecho, en una oración definimos el concepto de validez. ¿Un razonamiento es válido? Sí, solo sí, su forma lógica es válida. ¿Y qué pasa si la forma lógica es válida? Que garantiza la conservación de la verdad. Si una forma lógica es válida, eso quiere decir que si las premisas son verdaderas, la conclusión será necesariamente verdadera. ¿Te acordás que en estas dos oraciones resumíamos el concepto de validez? O sea, la validez o invalidez de un razonamiento depende exclusivamente de la forma lógica. Pero además hay una relación indirecta entre validez y verdad, y es la que nosotros estamos expresando en la segunda oración. Una forma lógica es válida si solo si garantiza la conservación de la verdad. Solo se puede conservar aquello que ya se posee de antemano. Si ya poseíamos de antemano premisas verdaderas, lo que una forma lógica válida te garantiza es que la conclusión también va a ser verdadera. Entonces, la validez depende exclusivamente de la forma lógica y en principio no tiene nada que ver con el contenido. Pero la relación indirecta que hay entre el contenido y la validez, o mejor dicho, la relación indirecta que hay entre la validez y la verdad, es que hay una combinación que no se puede dar nunca. De premisas verdaderas, jamás vas a poder llegar a conclusión falsa. Todo esto que estamos comentando se resume en este cuadrito mágico que tengo una buena noticia para vos. Vas a poder tenerlo en el examen. En principio va a ser presencial si las condiciones así lo permiten en mayo y si no va a ser a distancia. En caso de que sea presencial, entonces lo vas a poder tener a mano. Si es a distancia, el estilo del examen va a ser similar, no te angusties con el tema del examen porque venimos trabajando muy bien y el estilo va a ser absolutamente similar a lo que estamos trabajando acá y a lo que vos trabajaste en las entregas grupales. Y entonces yo te decía, este cuadro que en caso de que el examen sea presencial, vos lo vas a poder tener a mano, resume todas las combinaciones posibles que se pueden dar en los razonamientos válidos e inválidos. Y acá está lo que decíamos antes. Si un razonamiento es válido, entonces garantiza la conservación de la verdad. Eso quiere decir que si las premisas son verdaderas, la conclusión va a ser necesariamente verdadera. Eso es lo que nos muestra el primer casillero. Si las premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. Pero atención, porque las otras combinaciones sí se pueden dar. De premisas falsas vos podrías llegar o bien a una conclusión verdadera o bien a una conclusión falsa. De modo tal que en los razonamientos válidos se pueden dar tres combinaciones. Premisas verdaderas, conclusión verdadera, premisas falsas, conclusión verdadera o premisas falsas, conclusión falsa. La única que no se puede dar es que de premisas verdaderas llegues a una conclusión falsa. ¿Qué ocurría con los razonamientos inválidos? Que se podían dar todas las combinaciones. En los razonamientos válidos se pueden dar las 4 combinaciones posibles, pero la que nos marca la diferencia es la que se encuentra en el segundo casillero. Como los razonamientos inválidos, como los razonamientos cuya forma lógica es inválida, no garantizan la conservación de la verdad, entonces puede ocurrir que de premisas verdaderas llegues a una conclusión falsa. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto nosotros en un ejercicio? De la siguiente manera. Indicar si la siguiente afirmación es verdadera o falsa, fundamentar la respuesta y apoyarla con un ejemplo. ¿Cómo vamos a fundamentar la respuesta? Como lo hicimos en las clases, a través del concepto de validez. Y además vamos a agregar un ejemplo que apoye nuestra fundamentación. Léelo con atención, lo vamos a leer juntos y si es necesario pausa el video para pensarlo vos tranquilo o tranquila en tu casa. Si las premisas y la conclusión de un razonamiento son verdaderas, entonces el razonamiento es necesariamente deductivo. ¿Eso es verdadero o falso? Fíjate lo que te está diciendo. Que si un razonamiento tiene premisas y conclusión verdaderas, sí o sí es deductivo o válido. Si vos volvés para atrás al slide anterior, te vas a dar cuenta de que eso es falso, porque nuestro cuadro nos muestra que un razonamiento con premisas verdaderas y conclusión verdadera también podría ser inválido. Entonces, la afirmación es falsa, ¿y cómo lo vamos a justificar? De la siguiente manera. Es falso que si las premisas y la conclusión de un razonamiento son verdaderas, entonces el razonamiento es necesariamente deductivo.
es falso porque la validez o invalidez de un razonamiento no depende del valor de verdad de las proposiciones que lo componen, sino de su forma lógica. Ahí está la definición de validez que va a ser insoslayable. Vos sí o sí vas a utilizar esta definición de validez como parte de tu justificación. ¿Y qué vas a agregar además? Vas a agregar que hay razonamientos no deductivos o inválidos que tienen premisas verdaderas y conclusión verdadera. De esa manera, vos demostraste que es falso que un razonamiento que tenga premisas y conclusión verdaderas sí o sí va a ser deductivo. Y además podemos agregar un ejemplo de un razonamiento inválido que tenga premisas y conclusión verdadera. Yo elegí el de ejemplo P por lo tanto Q, o si querés, A por lo tanto B. ¿Por qué este razonamiento es inválido? Nosotros lo vimos en la primera presencial. Porque la conclusión claramente no tiene ninguna relación lógica con las premisas. La conclusión no se deduce de las premisas porque se está refiriendo a una cuestión absolutamente diferente. Entonces, la conclusión agrega información que no estaba dicha en las premisas. Ahora bien, si vos le ponés contenido a esa forma lógica abstracta, tranquilamente podrías generar premisa verdadera y conclusión verdadera. Te digo premisa en singular porque en este caso elegí un razonamiento que tiene una sola premisa. Entonces, supongamos que la premisa es las vacas dan leche. Esa proposición es verdadera. Por lo tanto, la conclusión es que los perros ladran. Conclusión también verdadera. Entonces, lo que acabamos de demostrar es que un razonamiento inválido como este, que a todas luces tiene una forma lógica inválida, sin embargo, bien podría tener premisas y conclusión verdaderas. Como dice aquí en rojo, el razonamiento es inválido porque su forma lógica es inválida, aun cuando todas las proposiciones que lo componen sean verdaderas. Es decir, la forma lógica es inválida y eso no impide que tenga premisas y conclusión verdaderas, porque como lo dijimos desde el principio de nuestro curso, no debemos confundir los conceptos de validez y verdad. La validez se aplica exclusivamente a los razonamientos deductivos o válidos, en tanto que la verdad se aplica solamente a algunas proposiciones, a algunas oraciones informativas. Ahora bien, habiendo recordado el concepto de validez, es hora entonces de definir técnicamente qué son los razonamientos deductivos. Nosotros ya dimos una definición informal al decir que la conclusión no agrega ninguna información, sino que explicita lo que ya estaba implícitamente dicho. Ahora vamos a dar la definición formal. Los razonamientos deductivos o válidos son aquellos razonamientos en los que las premisas implican lógicamente la conclusión. ¿Qué quería decir esto? Que no puede ocurrir que las premisas sean verdaderas y que al mismo tiempo la conclusión sea falsa. Claro, porque garantizaban la conservación de la verdad, los razonamientos deductivos. Visto desde el lado de la conclusión se infiere necesariamente de las premisas, se deduce de las premisas. En lógica, el término deducir se reserva exclusivamente a los razonamientos deductivos. Entonces, los razonamientos deductivos son aquellos que cumplen sí o sí con estas dos características. Las premisas implican lógicamente la conclusión se deduce de las premisas o se infiere necesariamente de las premisas. Nosotros previamente ya habíamos visto un ejemplo de razonamiento deductivo, pero vamos a ver otro. Todos los seres vivos son mortales. Los humanos son seres vivos. Por lo tanto, los humanos son mortales. Como ves, las premisas implican lógicamente la conclusión, porque sería absolutamente imposible que las premisas sean verdaderas y que al mismo tiempo la conclusión sea falsa. Y eso es imposible porque la conclusión no agrega ninguna información, simplemente explicita lo que ya estaba implícitamente dicho en las premisas. Dicho de manera más técnica, la conclusión se deduce de las premisas o se infiere necesariamente de las premisas. Pero, tanto en la vida cotidiana como en el contexto científico, no siempre se puede razonar deductivamente. Hay veces que los científicos emplean razonamientos no deductivos y ya los podemos definir por oposición. Los razonamientos no deductivos son aquellos razonamientos en los que las premisas no implican lógicamente la conclusión. Esto quiere decir que podría ocurrir que las premisas sean verdaderas y que al mismo tiempo la conclusión sea falsa. Además,
La conclusión no se infiere necesariamente de las premisas, no se deduce de las premisas. Dentro de los razonamientos no deductivos, nosotros nos detuvimos especialmente en un subtipo muy particular que es ampliamente utilizado tanto en la vida cotidiana como en la vida científica: los razonamientos inductivos. Los razonamientos inductivos son una subclase, un subtipo de los razonamientos no deductivos y se caracterizan por dos propiedades fundamentales: son probabilísticos y son ampliativos. Que sean probabilísticos quería decir que la conclusión se infiere de las premisas no con necesidad, sino con un menor o mayor grado de probabilidad. Obviamente, la probabilidad con la cual se siga la conclusión va a depender de la cantidad de premisas a favor con las que cuente. Pero además de ser probabilísticos, los razonamientos inductivos son ampliativos. Esto quería decir que la conclusión agrega información que no estaba contenida en las premisas. Todo lo contrario a lo que ocurría con los razonamientos deductivos. A su vez, vimos que dentro de los razonamientos inductivos había diferentes subtipos. Nosotros nos detuvimos básicamente en dos: los razonamientos inductivos por enumeración y los razonamientos inductivos por analogía. Los razonamientos inductivos por enumeración eran aquellos razonamientos en los que en las premisas se enumeraban, por eso se llaman por enumeración, ejemplares o clases con determinadas propiedades, y en la conclusión se proyectaba para todos los casos, sin excepción alguna, para todos los casos del conjunto, las propiedades que se habían observado solo en algunos ejemplares o clases. La regla que se cumplía necesariamente en los razonamientos inductivos por enumeración era que la conclusión es necesariamente universal, de manera tal que un razonamiento como el que tenemos en pantalla sería un claro ejemplo de un razonamiento inductivo por enumeración. El gato 1 es tricolor y es hembra, el gato 2 es tricolor y es hembra, el gato 3 es tricolor y es hembra, en fin, se realiza una enumeración tal que el gato N es tricolor y es hembra, siendo N el último gato observado, constituiría la última premisa. Y entonces, a partir de todos los gatos tricolores observados, lo que se infiere con probabilidad es que todos los gatos tricolores son hembras. Fíjate bien, en la conclusión se proyectó para todos los casos lo observado en algunos. Se proyectó para todos los gatos tricolores lo que se había observado en una muestra. El segundo ejemplo ilustra lo mismo, pero en este caso las premisas, en vez de ser singulares, en vez de referirnos en las premisas a ejemplares particulares, las premisas en este segundo ejemplo son clases de objetos. Sin embargo, el procedimiento es el mismo. Se va a enumerar un conjunto de clases y propiedades y en la conclusión se va a proyectar para todos los casos lo observado en algunas clases. Veámoslo. El oro es un metal y se dilata con el calor. El cobre es un metal y se dilata con el calor. El hierro es un metal y se dilata con el calor. El estaño es un metal y se dilata con el calor. Por lo tanto, probablemente todos los metales se dilaten con el calor. Fíjate que la conclusión es universal y se refiere a todos los metales sin excepción alguna. Además, la conclusión agrega información que no estaba dicha en las premisas, porque en las premisas vos te referías al oro, al cobre, al hierro y al estaño, y en la conclusión te estás refiriendo a todos los metales. Entonces, el razonamiento es ampliativo y, por supuesto, es probabilístico porque la conclusión no es necesaria, sino que es probable. Además de los razonamientos inductivos por enumeración, recordarás que había un segundo subtipo, que era el de los razonamientos inductivos por analogía. Los razonamientos inductivos por analogía concluyen que hay cierta similitud entre determinados individuos, clases o objetos sobre la base de la presencia de otras semejanzas ya constatadas efectivamente entre ellos. O sea, como su nombre lo indica, se hace una analogía y se proyecta para el próximo caso lo observado en casos anteriores semejantes. La regla que se cumplía siempre en los razonamientos inductivos por enumeración, en los razonamientos inductivos por analogía, es que si las premisas son singulares, la conclusión será necesariamente singular también. O sea que acá la conclusión no siempre va a ser universal como pasaba en los inductivos por enumeración.
Si las premisas son singulares, la conclusión es singular. Eso es lo que va a pasar en este primer ejemplo. Supongamos que alguien formula el siguiente razonamiento inductivo por analogía. Juan, Martín y Paula son cordobeses y son simpáticos. Acabo de conocer a Rodrigo, que también es cordobés. Entonces, por analogía, infiero que es probable que Rodrigo sea simpático. Fíjate que las premisas eran singulares, porque en las premisas te estabas refiriendo a Juan, Martín, Paula y Rodrigo, y la conclusión también es singular, porque en la conclusión te referís a Rodrigo. De manera tal que se cumple la regla condicional. Si las premisas son singulares, la conclusión es singular. Ahora, ¿qué pasaría si las premisas fueran generales? Pues entonces la conclusión va a mantener el mismo grado de generalidad. No va a generalizar para todos los casos, va a mantener el mismo grado de generalidad. Veámoslo con el siguiente ejemplo. El oro es un metal y se dilata con el calor. El cobre es un metal y se dilata con el calor. El hierro es un metal y se dilata con el calor. El estaño también es un metal, o sea que comparte con las clases anteriores la propiedad de ser un metal. Entonces, por analogía, inferís que es probable que el estaño también se dilate con el calor. ¿Por qué no es inductivo por enumeración? Porque vos en la conclusión no dijiste que probablemente todos los metales se dilaten con el calor. No, no, no. Mantuviste la generalidad de la última premisa. Entonces, la regla se sigue cumpliendo. Si las premisas son singulares, la conclusión es singular. En este caso, las premisas son generales, entonces la conclusión mantiene el grado de generalidad de las premisas. Así que ahora estás en condiciones de hacer el siguiente ejercicio. En realidad, estos razonamientos vos los tenías ya en los trabajos prácticos que fuimos haciendo en las clases, pero recordalos y trata de indicar, pausa el video y trata de indicar el tipo y o subtipo al que pertenecen los siguientes razonamientos, subrayando en cada caso la conclusión. ¿Por qué digo tipo y o subtipo? Este es otro ejercicio de examen. Vas a tener solo un razonamiento, y vas a tener que separar las premisas de la conclusión e indicar el tipo y o subtipo al que pertenece. ¿Por qué? Puede ocurrir que tengas que poner el subtipo, porque si es no deductivo, entonces vas a tener que decir inductivo por enumeración o inductivo por analogía. En el caso de que sea deductivo, directamente me decís es deductivo o válido. Veamos el primero. ¿Merece un ascenso? Sí, solo sí. Es puntual y responsable, pero es muy irresponsable, de modo que no merece ser ascendido. Recordá los indicadores de premisas y de conclusión. El de modo que era uno de los indicadores de conclusión. Entonces, las premisas son, merece un ascenso, sí, solo sí, es puntual y responsable, y, segunda premisa, es muy irresponsable. De modo que, y acá viene la conclusión, no merece ser ascendido. Si vos te fijas bien, la conclusión estrictamente no agrega ninguna información, se limita a explicitar lo implícitamente dicho en las premisas. Por lo tanto, se trata de un razonamiento deductivo o válido. Veamos el segundo. En todas las sociedades humanas está prohibido el incesto, pues así lo atestiguan las sociedades estudiadas hasta hoy. El pues era una de esas expresiones que introducía premisas. Estas expresiones vos también las vas a poder tener en una ficha, aun si el examen es presencial. Esta es la segunda buena noticia que te tengo que dar hoy. Vas a poder tenerlas a estas expresiones. Entonces, el pues era una de las expresiones que introducía premisas. De modo tal que la premisa es que las sociedades estudiadas hasta hoy atestiguan que está prohibido el incesto. Por lo tanto, la conclusión es la proposición que estaba al principio. En todas las sociedades está prohibido el incesto. Como ves, la conclusión es universal, por lo tanto, el razonamiento es inductivo por enumeración. ¿Qué hay del tercer ejemplo? Léelo con atención. Las estadísticas de los últimos 5 años muestran el triunfo electoral del partido opositor. En consecuencia, hay razones para pensar que lo mismo ocurrirá en los próximos comicios, en las próximas elecciones. Evidentemente, la conclusión es que hay razones para pensar que lo mismo ocurrirá en los próximos comicios. ¿Cómo te diste cuenta? Porque la expresión en consecuencia introduce conclusión.
Y el razonamiento, evidentemente, no puede ser deductivo. No puede ser deductivo porque la conclusión agrega información que no estaba dicha en las premisas. Pero entonces, ¿sería inductivo por enumeración o inductivo por analogía? Si fuera inductivo por enumeración, la conclusión sería universal. Se referiría a todos los comicios que va a haber en todas las épocas. Acá, en cambio, te estás refiriendo a los próximos comicios, a los que vienen. Entonces, por analogía con lo que ocurrió en los últimos comicios, en los de los últimos 5 años, decís que en los próximos comicios va a ganar tal o cual partido. De modo tal que es un razonamiento inductivo por analogía. ¿Sí? Entonces, el primer razonamiento era deductivo, porque las premisas implican lógicamente la conclusión. El segundo razonamiento era inductivo por enumeración y lógicamente tenía una conclusión universal. En todas las sociedades humanas está prohibido el incesto. Y el tercer razonamiento era inductivo por analogía y la conclusión es la que sigue a la expresión en consecuencia. En la conclusión se mantuvo la generalidad de las premisas, de modo tal que hemos ejercitado tipos y subtipos de razonamientos. Estamos en condiciones de pasar al segundo eje, al que tratamos en la segunda clase presencial, el concepto de hipótesis y su función de guía de las investigaciones científicas. Una hipótesis era una proposición en estado de problema, o sea, una proposición cuyo valor de verdad se desconoce al momento de formularla. Es una conjetura o un supuesto acerca de la realidad. Puede que quien formula una hipótesis confíe en ella, pero luego tendrá que contrastarla, que ponerla a prueba para determinar su valor de verdad. En el momento en el que es hipotética, no sabemos si es verdadera o falsa. En el marco de una investigación científica, definíamos una hipótesis como la respuesta tentativa a un problema en estudio. Recuerden que las explicaciones posibles ante un problema que desencadena una investigación son precisamente las hipótesis. En palabras de Hempel, las hipótesis sirven de guía para la investigación científica, porque nosotros lo habíamos visto, una investigación científica ideal consta de cuatro pasos. El motor de toda investigación es el primer paso, el planteamiento del problema. Y ese planteo del problema se va a dar en forma de un interrogante. Ante un problema, los científicos formulan hipótesis preliminares, hipótesis explicativas, que harían que ese problema deje de ser tal. Luego, tercer paso, la contrastación empírica o la puesta a prueba. Y, finalmente, la evaluación de los resultados. Ante una contrastación empírica podemos obtener como resultado o bien la confirmación, la hipótesis funciona, es probablemente verdadera, decía Hempel, o bien la refutación. Las consecuencias observacionales no se cumplen, por lo tanto la hipótesis es falsa. En la segunda presencial, nosotros ejemplificamos esta cuestión con un caso de investigación que era el de los cobayos inoculados con el virus del tifus. El problema era por qué algunos de los cobayos a los que se les inoculó el virus del tifus no manifestaban fiebre, que era el síntoma característico del virus del tifus. Entonces, a Nicole, el científico, a Charles Nicole, se le ocurrió la hipótesis de que existe una forma de la enfermedad que no se manifiesta en su portador, sino que permanece latente. Entonces, lo que supuso el científico es que el virus estaba en estos cobayos a los que se les inoculó el virus, pero se encontraba latente, no se había manifestado. Entonces, ¿cómo puso a prueba esa hipótesis Nicole? Se le ocurrió que si se le inoculara a otro grupo de cobayos sangre de los cobayos previamente inoculados que no presentaron los síntomas, entonces los cobayos del nuevo grupo manifestarían los síntomas de la enfermedad. Era esa la consecuencia observacional que fue efectivamente la que se cumplió, porque los cobayos del nuevo grupo manifestaron los síntomas de la enfermedad. De modo que ante la evaluación de los resultados no tenemos más que decir que la hipótesis fue confirmada. Entonces, este caso de investigación te lo recuerdo para ilustrar los pasos de la investigación científica. Entonces, te invito a recordar cuáles eran los tipos de hipótesis que existen en la investigación científica de acuerdo con el criterio funcional. Teníamos hipótesis fundamentales, que son los principios de la teoría, son aquellas que se ponen a prueba en el contexto de una investigación concreta que nosotros tengamos que analizar.
Las hipótesis derivadas eran consecuencias lógicas de las hipótesis fundamentales. Después estaban las consecuencias observacionales, que son enunciados observacionales que sirven para poner a prueba las hipótesis fundamentales. En el caso anterior, que los cobayos del nuevo grupo manifestarían los síntomas de la enfermedad. Si ese enunciado observacional se cumplía, entonces confirmaba la hipótesis que se propuso en el paso 2. Luego teníamos las hipótesis auxiliares, que formaban parte del conocimiento de fondo. Por eso decimos que las hipótesis auxiliares se suelen dar por supuestas en la investigación científica, pero cuando vos las unís con las hipótesis fundamentales, permiten hacer las predicciones, permiten deducir las consecuencias observacionales. Y en algunos casos de investigación había también lo que llamábamos hipótesis ad hoc, que eran hipótesis que se sacaban de la galera para evitar la refutación. ¿Sí? Eran hipótesis que carecían de apoyo teórico y de apoyo empírico independiente, pero que se introducían en la investigación para evitar la refutación empírica. Entonces, una vez que te recordé rápidamente los tipos de hipótesis que hay en una investigación científica, te invito a que analices el siguiente caso de investigación. A lo mejor te encontrás con este mismo caso de investigación en el examen. Así que veámoslo juntos, analicémoslo con mucho detalle y, como siempre, yo te recomiendo que pauses el video para pensar las respuestas. Primero te voy a decir lo que te voy a preguntar y después vuelvo al caso de investigación. Lo que te voy a preguntar es, ¿cuál es el interrogante que se convierte en el problema de la investigación? O sea, que me formules el problema a través de una pregunta, que me enuncies la hipótesis fundamental que se pone a prueba y que me digas si esa hipótesis es teórica u observacional, en función de los términos descriptivos que la hipótesis contiene. Luego que formules una consecuencia observacional de la hipótesis fundamental, vas a ver que todo está en el texto. De hecho, hay más de una consecuencia observacional. Yo lo que te pido es que formules al menos una. Que me digas cuál fue el resultado de la contrastación, o sea, si la hipótesis resultó confirmada o refutada, y por último, que explicites alguna hipótesis auxiliar. Algunas de esas hipótesis que se dan por supuestas en la investigación, que se toman como el conocimiento de fondo ya sabido por la comunidad científica. Entonces, lo vamos a leer. Las serpientes de cascabel poseen unos orificios situados entre los ojos y las fosas nasales, cuya función se desconocía. Ahí está el problema. ¿Cuál es la función que cumplen esos orificios situados entre los ojos y las fosas nasales de las serpientes de cascabel? Y fíjense cómo ya en la segunda oración se formula la hipótesis fundamental. Alrededor de 1930, Schmidt y Kingsley Noble imaginaron, ese es el verbo que nos da la pauta de que lo que se viene es la hipótesis que se pone a prueba. Estos científicos imaginaron que esos orificios podrían servir para recibir información infrarroja emitida por cuerpos calientes. Fíjate que ahí está la hipótesis fundamental, que esos orificios a lo mejor sirven para recibir información infrarroja solamente emitida por cuerpos calientes. Entonces, lo que tenemos que ver a partir de acá es cómo se puso a prueba esa hipótesis fundamental. Privaron a varios ejemplares de esa especie de los sentidos previamente identificados y observaron que si se les acercaba una lámpara eléctrica encendida pero recubierta con una tela opaca, la atacaban inmediatamente. Pero cuando se les acercaba una lámpara apagada y fría, no reaccionaban. Claro, porque solamente recibían información infrarroja que era emitida por cuerpos calientes. Entonces, si estaban apagadas y frías, no reaccionaban. Pero atención, porque se puso a prueba de otra manera también. Vieron, además, que cuando se les presentaban simultáneamente una lámpara encendida y caliente y otra apagada y fría, solo atacaban la primera. Asimismo, y acá viene otra consecuencia observacional, los experimentadores obturaron, es decir, taparon dichos orificios en un ejemplar y observaron que no reaccionaba ante las lámparas, ya fueran encendidas y calientes o apagadas y frías. O sea, cuando se les taparon los orificios, entonces no reaccionaban ni ante las lámparas calientes ni ante las lámparas frías, porque evidentemente al tapar esos orificios dejaban de cumplir la función característica. Esa sería una de las hipótesis auxiliares que se encuentran en este caso de investigación. Entonces, seguramente vos pausaste el video,
y seguramente pensaste las respuestas que yo ya te fui adelantando, así que veamos juntos las respuestas. El problema es muy claro. ¿Cuál es la función de los orificios que poseen las serpientes de cascabel entre los ojos y las fosas nasales? La hipótesis fundamental es que esos orificios sirven para recibir información infrarroja emitida por cuerpos calientes. ¿Por qué esa hipótesis es teórica? Porque la expresión información infrarroja es teórica. Se refiere a algo inobservable a través de los sentidos desnudos. ¿Eso significa que la hipótesis no se puede poner a prueba? No, por supuesto que no. Las hipótesis teóricas se pueden poner a prueba a través de las consecuencias observacionales. Entonces, lo que nos pidieron acá es que formulemos al menos una consecuencia observacional, y yo elegí una de las que estaban en el texto. Si se les presentan simultáneamente a las serpientes de cascabel, ¿no? Si se les presentan simultáneamente una lámpara encendida y caliente y otra apagada y fría, solo atacarán la primera, solo atacarán la que se encuentra encendida y caliente. Eso confirma la hipótesis de que los orificios sirven para recibir información infrarroja emitida por cuerpos calientes. Entonces, ante la cuarta pregunta, ¿cuál fue el resultado de la contrastación? Diremos sin dudarlo un instante que la hipótesis resultó confirmada. ¿Y podemos explicitar alguna hipótesis auxiliar? Sí, claro, había varias. Yo elegí una, que al obturar los orificios de las serpientes de cascabel, se impide que cumplan su función característica. Cuando taparon esos orificios, evidentemente no reaccionaban ante ninguna de las lámparas porque se había impedido que pudieran cumplir su función característica los orificios que estaban entre las fosas nasales y los ojos de las serpientes de cascabel. Así que habiendo recordado la teoría principal y los ejercicios característicos de los primeros dos ejes, te invito a que te tomes ahora un break, a que descanses un rato y después volvemos juntos con el tercer eje, que es el de las tesis fundamentales de la filosofía clásica de la ciencia. Chau, nos vemos en un rato.